Muy buenas noches a todos. Estamos aquí en una de nuestras clases abiertas de tarot, en la lectura septenaria en Arcanos Mayores. Es una lectura fascinante, apasionante, muy útil y también es pues para los campeones, ¿no? Yo diría que la lectura septenaria es el cinturón negro de los Arcanos Mayores, ¿no? Bueno, no sé si alguien tiene otra opinión, pero a mí me parece. Vamos a ver un tema de lectura que es delicado, porque siempre es delicado cuando uno habla de política y cuando uno habla del país. Voy a ser muy específico, que mi lectura va a ser específicamente, muy específico, específicamente, para la redundancia, sobre los temas de, que ¿Ah? aparecen en las cartas, ¿no? Y ojo, las cartas tienen que hablarnos porque, digamos, no se trata de que yo piense o tenga una idea política o tenga un juicio sobre alguien, sino en realidad lo que el tarot nos diga, ¿no? Entonces hemos consultado y aquí la primera parte que tenemos que ver es que el presidente es el emperador, pero si la presidenta es mujer, la presidenta en este caso va a ser la emperatriz. Y la otra carta es la oposición. O sea, quiere decir que en esta lectura que hemos hecho, ya vamos a pasar a la lectura, en esta lectura que hemos hecho, la presidenta es la emperatriz, la presidenta Dina Boluarte, y el emperador es la oposición, ¿no? Ya, entonces comenzamos por ver nuestra carta primero de la presidenta y miren dónde salió, o sea, como digo, ¿no? O sea, esto no es un tema de juicio personal, sino es lo que el tarot nos está diciendo. Entonces aparece totalmente desconectada de toda la realidad porque aparece con una visión solo del 10%, y en esta visión del 10% solo aparece viendo el temor, la incertidumbre, digamos, el andar a tientas, el no saber por dónde se va, ¿no? Y digamos, y, y por otro lado, aquí también, debajo tenemos el colgado pues nos indica pues una situación pues de, digamos, de estancamiento. Es una situación de estancamiento, ¿no? Y ojo, y eso es lo que está en su campo visual. ¿No? Y digamos, está en una posición moderada, ¿no? O sea, está tratando de trabajar en lo posible, en lo que puede, porque no está, es una posición, digamos, media, de estar en la línea intermedia, en la fila intermedia de la lectura. Entonces significa que tampoco es que está abandonada, pero el problema es que no tiene visión de todo el panorama. O sea, todo el panorama está acá y ella no tiene visión del panorama, solamente está viendo temores y obstáculos, ¿no? Y definitivamente tiene pues aquí obstáculos porque hay personas atrás, hay intereses muy fuertes, el diablo nos muestra pues intereses materiales, gente que tiene mucho poder, y esta gente que tiene mucho poder, que ella no la conoce o está detrás de ella, ella no la ve o no la quiere ver, o sea, es la que no ve, es la que está produciendo ese estancamiento, ¿no? O sea, hay intereses muy poderosos detrás de ella que ella no los ve, que están produciendo el estancamiento. Ha habido un corte de comunicación, ojo, y aquí aparece la, la, la oposición, ¿no? La oposición aparece en su espalda con la luna, ¿no? Y entonces aparecen las dos cartas dándose la espalda, pero estas cartas que se dan la espalda nos van a mostrar varias cosas, ¿no? Primero, que la oposición está mucho más activa que ella o está dando mucha más importancia a los problemas, a la realidad nacional y todo, porque la oposición tiene una visión del 80% del panorama, mientras que ella tiene solo una visión del 10%. Número uno. Número dos, la oposición está más activa porque está en la tercera posición de las cartas, ¿no? De la tercera fila. Entonces está en una posición muy activa, o sea, están mucho más activos que ella, ¿no? Y lo otro, que se ha cortado
cortado la comunicación. La muerte significa que la comunicación se ha cortado, ha habido problemas, se ha cortado la comunicación y hay muchas cosas que se dicen entre bambalinas, muchas conversaciones privadas en las cuales, digamos, hay muchas maquinaciones, no tanto por parte del equipo de ella o ella misma, como por parte de la gente de la oposición. O sea, hay un ambiente que no es nada, digamos, no es nada favorable. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí, chicos? Fuerte y claro. Fuerte y claro. ¿Se entendió? Sí, Sí. sí, sí, muy interesante. Ujú. Ya. Entonces, bueno, pero eso es lo que está apareciendo. Como yo no soy político, yo no soy analista político, simplemente soy maestro de tarot y muestro lo que el tarot nos está diciendo, ¿no? Vamos a ver cómo va a estar el mercado laboral. El mercado laboral, acá tenemos el mago, que es el trabajo. Entonces, ¿cómo va a estar el mercado laboral? Entonces, y tenemos acá las cartas que están en la vertical y horizontal, que son las que tienen la influencia más fuerte, ¿no? Tengo, por un lado, la templanza, que la templanza significa que va a haber flujo de caja, que va a haber economía, va a haber dinero que corre, por un lado, ¿no? Pero por otro lado también va a haber problemas que se repiten, problemas del pasado que se van repitiendo, porque tengo acá el juicio, que significa que hay problemas del pasado que se van a repetir en el tema laboral, se vuelven a repetir problemas, ¿no? Entonces, y acá tengo la sacerdotisa, que la sacerdotisa es una carta que es más de estudio, más de pasividad, y los enamorados, o sea, de todas maneras, parece como que más se va a dar el tema al intelectual, ¿no? Que en sí, digamos, lo laboral en sí, y aparece la estrella como esperanza, pero el loco con mucha inestabilidad. O sea, de todas maneras, hay aspectos positivos y negativos. O sea, esta lectura de cómo está el mercado laboral, cómo está el trabajo, digamos, tiene aspectos positivos, aspectos negativos, ¿no? O sea, digamos que un aspecto negativo tiene acá el loco, que significa que va a haber inestabilidad, pero por otro lado tiene la templanza, y la templanza significa de que va a haber un flujo económico, la estrella, que hay esperanzas de todas maneras, pero tenemos el juicio que nos indica que va a haber problemas que salen del pasado, cosas que se repiten una y otra vez, ¿no? Y acá tenemos nuevamente, digamos, como decía la sacerdotisa, que es una carta lenta, y la justicia, que significa que todo va a estar justo, todo va a estar medido, o sea, se va a aplicar la ley, se va a aplicar las reglas, y bueno, eso en realidad está bien, ¿no? Nos conviene, va a tener que hacer un gran esfuerzo para poder pagar además, ¿no? Entonces los sueldos no creo que vayan a subir, porque aparece la justicia, que es medir las cosas, evaluar y medir con el dinero, ¿no? Y como estamos alrededor del trabajo, yo pienso que los sueldos no creo que vayan a subir, por lo menos en lo que va de un año, no creo que haya ningún aumento significativo, ¿no? Recuerde que esta lectura, como en muchos oráculos tradicionales, es para todo un año, ¿no? Entonces, justamente, como hemos tenido el discurso presidencial hace unos días, el 28 de julio, ¿no? Entonces la lectura corresponde pues al periodo de ahora de agosto hasta que termine julio del próximo año, ¿no? Entonces, por lo menos en ese tiempo, yo dudo, debido a esta carta, a que haya aumentos en los ingresos, ¿no? Por lo menos para el sector asalariado, porque esta carta es la carta del mago, que la carta del mago representa el trabajo, ¿no? Ya, y bueno, y sigamos. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Claro, está muy bien, sí. Ya, Se va perfecto. entendiendo, creo, todo. Muy bien. Y entonces, y ahora vamos a seguir. La rueda de la fortuna, obviamente, es el dinero, o sea, cómo va a estar la economía. ¿Cómo va a estar la economía? La economía va a estar, digamos, lenta en líneas generales. Si bien es cierto, va a dar algunas satisfacciones porque tenemos los enamorados, pero también significa que también va a haber que tomar decisiones. Si tenemos que tomar decisiones, quiere decir que el dinero no va a ser suficiente, porque si fuera suficiente yo lo tendría que estar escogiendo entre A o B, ¿no? Y por otro lado tengo la carta de la sacerdotisa, que es una carta lenta, es una carta de estudio, es una carta espiritual, pero para tema de dinero es una carta ociosa,
Y tengo el ermitaño, que el ermitaño también es una de las cartas que podríamos denominar una carta pobre, ¿no? Una carta pobre, y tengo la justicia, que significa que todo se va a medir, todo se va a pesar, todo se va a sopesar. O sea que vamos a estar teniendo que medir los centavos uno a uno. Todo con nuestro trabajo, y vamos a poder avanzar, pero si es que nos medimos con disciplina. O sea, quiere decir que no va a haber plata, señores. Eso es lo que quiere decir. Esto fuerte y claro. Sí, justo sobre eso he estado escuchando que parece que estamos ya entrando en recesión, entonces tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, sí, pues. Federico, ¿cómo vamos? Federico, estás en línea también, ¿no? Sí. Bueno, y entonces, como decía, estamos viendo que cada carta tiene un significado, ¿no? Ya vimos la emperatriz y la oposición, ¿no? Y vamos a ver qué va a pasar con el sector inmobiliario, ¿no? El sector inmobiliario está representado por la torre, ¿no? Entonces, en el sector inmobiliario vemos aquí el sol, que significa que va, digamos, el sol y la estrella, que esto, digamos, va a haber tal vez más auge en el tema de la compra-venta de terrenos en sí, más que las casas, compra y venta de terrenos, porque el sol, saben que el sol es un terreno, ¿no? El sol es un terreno, y la estrella, bueno, es esperanza, ¿no? Y acá tengo el juicio, que el juicio también es una carta relacionada con tierra, ¿no? Entonces, por lo pronto, pienso yo que va a haber más movimiento en la compra y venta de terrenos que en la compra y venta de casas en sí mismo, ¿no? O que en la construcción. Número uno. Número dos, sí, que del extranjero es donde van a venir a invertir, ¿no? Va a venir inversión del extranjero para el sector mobiliario, principalmente. En el sector popular va a ser menos, en el sector popular más bien, como decía, va a haber compra de terrenos. También surgen problemas del pasado que va a haber que manejarse con mucho cuidado. O sea, hay situaciones que se repiten, quiere decir de que tal vez, digamos, vuelva a haber inestabilidad en los precios, ¿no? Y eso va a ser un poco difícil el manejo del sector inmobiliario, ¿no? O sea, porque digamos, el juicio significa situaciones que se repiten una y otra vez, o temas del pasado que se repiten y salen, ¿no? Y entonces también quiere decir que, además de eso, tal vez en el tema de inmobiliaria, en lo que va de este año, haya también una fiscalización muy fuerte, ¿no? Va a haber una fiscalización muy fuerte en todas las operaciones también, que es otro tema, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí vamos con inmobiliaria. Como decía, ay, bajé la carta de, bueno, vamos a regresar a la carta acá. Muy bien, acá está. Ya, nuevamente ponemos nuestra. Estoy buscando dónde está. Ah, acá está el lapicero. Muy bien. Ya puse el lapicero. Ya, y vamos a ver cómo va el desarrollo académico, ¿no? Cómo va el estudio, cómo van las universidades, el dinero va a impulsar o no las universidades, la investigación, el estudio. Entonces vemos que la carta de la sacerdotisa, que es la carta del estudio, porque la sacerdotisa tiene un libro. Para los que no han estudiado tarot, antes, ya saben, los arcanos mayores, el estudio se representa con la sacerdotisa porque tiene un libro. La carta de la sacerdotisa tiene al centro la carta de los enamorados. Entonces significa de que en el campo académico va a haber muchas más satisfacciones, ¿no? En el campo académico va a haber muchas más satisfacciones, a pesar de que, digamos, también todo va a estar un poco lento, sobre todo en economía, ¿no? Porque acá sale, ¿no? El dinero, los presupuestos van a estar muy medidos, pero va a haber avance, aunque sea lento. Y por otro lado tengo el trabajo, o sea que se va a dar mucho énfasis de repente a las profesiones técnicas, a las carreras de mando medio, porque el mago representa más eso. Y acá tenemos el sumo sacerdote abajo, que el sumo sacerdote representa pues la superespecialización, los doctorados, las maestrías, y esta carta del sumo sacerdote aparece junto con el loco, ¿no? Y entonces significa que digamos, en el tema de estudios superiores en sí, la cosa no va a estar tan bien, y se va a privilegiar digamos, a las carreras de mando medio, a la formación técnica, lo cual me parece muy bien, porque nuestro país necesita mucho de eso, ¿no? Tenemos ya muchos sabios,
¿no? Y necesitamos gente que trabaje, ¿no? Entonces, porque acá tenemos la justicia, que significa todo evaluado, todo se va a evaluar muy bien cómo se va a usar el dinero, ¿no? Y el dinero va a fluir, ¿no? Pero en el tema de los grandes académicos está con el loco y con el ermitaño, significa que tal vez para los temas de investigación y esas cosas, la investigación académica, laboratorios, investigadores, no se va a destinar tanto presupuesto como a la formación, digamos, de carreras de mandos medios, ¿no? Sí. ¿Está clara la parte de lo que es la lectura? Sí, Sí. sí, sí, está Ya. muy interesante además, ¿no? Sí, Eh, sí, sí, sí. Pero como digo, ¿no? Yo no soy analista político, solamente soy maestro de tarot y como maestro de tarot digo lo que las cartas muestran, ¿no? sí, Bien. lo que dices sobre todo de las carreras de mando medio es interesante porque en el Perú se ha ido perdiendo ese rubro, ¿no? Claro, Donde, ojalá que se haga, ojalá que sí, se haga. ojalá, Sí, ojalá, sí, ojalá que sí, sea. Y en relaciones internacionales vamos a tener algunas fricciones porque el mundo representa las relaciones internacionales. Entonces, la Carta del Mundo, relaciones internacionales, va a tener algunas fricciones porque sale la fuerza, va a haber que usar mucha muñeca. Ojo, la torre es también un desmoronamiento y el juicio son problemas que vienen del pasado. Un desmoronamiento del pasado, que es un tema en el cual va a haber que poner mucha muñeca, quiere decir que tal vez vayamos a tener algunos problemas en lo que es el ámbito de la diplomacia, de las relaciones internacionales. O sea, en relaciones internacionales va a haber algunos problemas, no sé si con países limítrofes o con otros, de los convenios, con otros países. Bueno, aunque la APEC va a ser el próximo año, no sé en qué mes, ¿no? Pero de todas maneras, vienen temas delicados en el tema de tanto pues comercio exterior como los convenios con otros países, todo lo que es relaciones internacionales va a estar, digamos, va a sufrir un estremecimiento, porque esta carta de la torre es como el terremoto, el temblor donde la casa se derrumba, el juicio es el renacimiento, los muertos resucitan, pero resucitan después de que se murieron, ¿no? Y la templanza significa que hay que hilar fino, que hay que trabajar todo con mucho cuidado, con mucha delicadeza, porque la templanza, pues, saben que es la mujer que le abre el hocico al león y el león se deja abrir el hocico porque ella es tan delicada que el otro se da cuenta que lo están utilizando, ¿no? Entonces significa pues que digamos, la situación internacional va a estar muy delicada, por lo menos en lo que corresponde a nuestro país con las relaciones con otros países. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Muy bien, muy bien. Bien, perfecto. ¿Cómo le va a ir al pueblo, señores? El pueblo, como dice, hay un dicho chino, digamos esto, a recurrir a mi formación china, a mi parte asiática, esto que de vez en cuando hay que sacar el sillao, pues, ¿no? ¿Ya? Así que voy a sacar mi sillao ahí para digamos, enseñar una frase que a mí me encantó una frase y esa frase, digamos, yo siempre la tengo presente, ¿no? Y aunque como yo no soy político, pero tengo mi pensamiento, ¿no? Entonces dice así, ¿no? No, comienza así. Wang Yimin Wei Tian, el rey tiene al pueblo como su cielo. Min y Su Wei Tian, y el pueblo tiene la comida como el cielo, su cielo. Ya hace muy, muy antigua de la filosofía china, ¿no? Ya Wang
y min wei tian, min y si wei tian. Entonces, el objetivo para lo que vive el rey, para lo que debe vivir el gobernante, es para su pueblo. Y el pueblo simplemente está preocupado de qué va a comer. Entonces, estamos hablando pues del pueblo, pueblo, ¿no? ¿Ya? Y justamente, entonces vamos a ver qué pasa con el pueblo, pueblo, ¿no? Y vamos acá, esta carta acá, que es la que nos habla del pueblo. A ver, chicos, ¿qué carta es la que nos habla del pueblo? A ver, ¿quién sabe qué carta es la carta de la multitud? A ver, los tarotólogos, taromantes, tarotólogos, tarotistas, pues, bueno, ¿quién sabe qué carta es la que representa al pueblo? Y en astrología también se define las masas por ese mismo signo. ¿Será el sol, maestro? La luna. Es el sol, efectivamente, es el sol. Bien. Tenemos al sol, el sol está abajo, ¿no? Tenemos el pueblo, pero está abajo, con mucha ilusión, con mucha esperanza, pero con muchos problemas que se repiten, con problemas que se repiten y problemas que vienen del pasado y se siguen repitiendo, y donde las cosas se le desmoronan. O sea, el pueblo no la va a pasar tan bien. A pesar de eso, a pesar de que vienen problemas, tenemos pues, nosotros sabemos cómo es el espíritu de nuestro pueblo, ¿no? Siempre va a estar con la esperanza. Y creo que esa esperanza es la que nos va a ayudar a sobrellevar estos problemas que vienen acá, que muestran problemas, digamos, en infraestructura, ¿no? Porque la torre que se desmorona es problemas en infraestructura, ¿no? Problemas en, digamos, en cosas, en males que vienen ya del pasado, que nunca se han superado. Entonces, digamos, como decía, ¿no? Nuestro pueblo va a sufrir de todas maneras, pero la esperanza es lo que nunca se pierde y con esa esperanza es que van a sobrellevar estas dificultades. O sea, por lo menos yo, la verdad, no quiero, digamos, ser ¿cómo se dice? Portador de malas nuevas, pero como yo, es lo que sale de la lectura, ¿no? La que sale de la lectura, la carta del sol, la carta del pueblo, con la torre, el desmoronamiento, con el juicio, que significa cosas que salen del pasado, problemas que vienen del pasado, pero con la estrella, que es la carta de la esperanza, de la ilusión y la protección espiritual. Entonces nuestro pueblo, por suerte, tiene pues la gran fuerza espiritual heredada de nuestros antepasados, que va a permitir pues que sobrellevemos estas dificultades y ojalá pues que nuestra política mejore, ¿no? Ojalá que nuestra política mejore porque justamente muchas de esas cosas suceden porque vemos que esta imagen de acá, de la emperatriz, está dando la espalda a todo, está dando la espalda a A ver, todo, tejito, ¿ya? y tal vez sean pues más los asesores, los que estén más metidos, aunque ustedes, ¿no? Y ven las cosas como que están detenidas también, entonces no se presenta muy fácil el panorama, ¿no? Muy bien. Y vamos a ver cómo va transportes y comunicaciones, cómo va la construcción de carreteras, qué carta será la que tendremos que ver. El arroaje. El carro, efectivamente. Tenemos acá la carta del carro, la tenemos con el emperador. Significa que hay sectores del Congreso que no pertenecen pues al sector oficial, que van a estar dando mucho impulso en sus proyectos a los temas estos de proyectos. Sin embargo, no tienen la aprobación del Ejecutivo. Hay problemas porque justamente aparece acá el carro con el emperador, pero el emperador con la muerte, que significa falta de comunicación con el Ejecutivo, ¿no? Falta de comunicación con el Ejecutivo, todo va a ser lento, pero finalmente se va a meter dinero, ¿no? Pero las cosas van a salir más o menos bien, pero digamos lentamente. Estas dos cartas son lentas. Estas dos cartas son lentas, o sea, tanto la sacerdotisa como el ermitaño son cartas lentas. Entonces, si bien es cierto, se hay que dar presupuestos, esos presupuestos van a ser austeros porque está acá el ermitaño,
¿ya? Y la cosa no va a fluir porque hay un quiebre de comunicación entre el Ejecutivo y los congresistas o el ministerio que presente estos proyectos, ¿no? Muy bien. Finalmente, bueno, Erwincha, nuestro Sí, yo sé. aparato, ¿qué carta será? ¿Para qué? ¿Los qué? Nuestro aparato judicial, qué carta será el sistema Ah, la judicial? justicia, pues. La Justicia, justicia. pues no, o sea, ahí tu ministerio. Bueno, la carta de la justicia aparece arriba, en una buena posición, con trabajo, acá están todos los abogados, ¿no? Ya con dinero que se va a mover ahí, con mucho tacto, va a haber algunos problemas. Ojo, la parte legal o la parte de lo que es el sistema judicial en realidad va a estar bastante bien, con problemas que vienen del pasado, pero que van a ser bastante bien controlados, porque estos problemas que vienen del pasado con la carta del juicio, ya tal vez el tema de que a veces se quiebran los procesos, que los procesos demoran, ¿no? Y todos los problemas que tenemos, pero tenemos acá la carta del mago, que los abogados, tenemos la carta de la fuerza que va a tratar de controlar, entonces eso va a estar bastante bien controlado y digamos viene acá la carta de la rueda de la fortuna, significa que va a haber presupuesto y aunque las cosas vayan un poco lentas, va a haber digamos un desarrollo bastante bueno, bastante favorable. Bueno, esta es una lectura que es como digo, que es una lectura sobre cómo va el devenir de un país, una lectura que se hace una vez al año y se hace pues para todo el año, ¿no? No le recomiendo que la haga, Una consulta, maestro. por favor, Esto es de corto plazo. Y un si yo año, te dijera, ya, un año. ok, sería interesante. Hay un poco el esquema de que nos estamos volviendo una sociedad inviable. Sería interesante que hagas una charla o una lectura del Perú de acá a 5 o 10 años. Ah, se puede hacer, pero tendría ¿Es probable? que sí se puede. O sea, lo que pasa es que todo depende del marco de referencia que plantees al momento de hacer la lectura. Ya, O sea, tú antes de echar las cartas, en el momento que comienzas a hacer la ya. invocación y vas asignando los significantes a cada carta, en ese momento tú asignas los signos y en ese momento también vas poniendo, por ejemplo, qué carta significa un año, qué carta significa 2 años, qué carta significa 3 años y así, y cuánto tiempo va a ser la lectura, ¿no? Entonces, esta lectura que yo he hecho es para un año, ¿no? Pero se puede también ya estructurar una lectura para hacerlo pues a 5 años, como dices, ¿no? A 5 o 10 años ver qué pasa, ¿no? Comencemos con 5 primero, más fácil. Claro, pues 5 sería interesante, bien interesante, ¿ah? Bueno, es simplemente para mostrar cómo se hace una lectura de tarot en esto, ¿no? Como digo, pues hay partes que a mí también me han sorprendido bastante, muy interesante. Y lo otro que repito, no soy analista político, soy maestro de tarot. Y lo que yo muestro es las imágenes, qué es lo que ha aparecido en las imágenes, ¿no? Y qué es lo que las imágenes nos dicen. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Siempre es un honor tenerlos, contar con su presencia que da pues realce a estas transmisiones y que espero que todos aprendan de esto. Muchas gracias, salud, felicidad a todos y que nos vaya mejor. Día, doctor Tai. Maestro, una pregunta, disculpe. ¿Existiría alguna carta para ver, bueno, la justicia, se ve el tema judicial, pero la delincuencia, cómo va a ir el próximo año? Ya, lo que pasa es que en este esquema no, pero se puede preguntar, pero es la carta del diablo. Pero tendría Entiendo, que hacer entiendo. otra tirada, digamos, ¿no? En este Entiendo, entiendo, maestro. Sería este con el diablo. esquema, lo que pasa es que siempre, como los signos son limitados, entonces siempre, digamos, lo otro, ¿verdad? Cierto, ya me estaba despidiendo y me había olvidado una cosa muy importante. Veamos pues
digamos, veamos pues esto, qué pasa acá, por ejemplo, con las diagonales. La torre, o sea, la torre, el desmoronamiento, el esfuerzo, el trabajo, la búsqueda, la demora, el posicionamiento, y acá está, ¿no? Llega acá Dina Boluarte, llega después de todo un proceso de desmoronamiento y de posicionamiento y de búsqueda, ¿no? Por un lado, y por otro lado acá tengo el desmoronamiento, la esperanza, nuevamente trabajo, dinero, todo lento, intereses egoístas, y llega hasta acá, ¿no? O sea que es una dinámica un poco complicada por la que ella llega a esta posición en la cual se encuentra, ¿no? Y por otro lado, tengo acá las conclusiones, el mundo y la luna. Entonces, el mundo y la luna, estamos en un tema de política, así que no va a hablar de que hay que usar la intuición. Significa de que nuestro mundo está oscuro, que en nuestro mundo no hay claridad, que no hay un rumbo, que es necesario estudiar y escoger y tomar decisiones, porque la claridad o porque nuestro pueblo puede caer en un gran estancamiento, ¿no? Entonces, y el centro va a ser, digamos, muy importante porque significa que va a haber que estudiar mucho y tomar las decisiones correctas para evitar que nuestro pueblo se estanque. El colgado significa el estancamiento, el estar atado de manos, no poder hacer nada, la impotencia, no poder lograr las cosas. Y ya sabemos nosotros qué es lo que significa en nuestros países eso, ¿no? Entonces, esperemos que se rompa esta divergencia también entre analistas políticos y técnicos con los académicos, ¿no? O sea, parece que hay un divorcio, porque tenemos estas dos cartas también que están viendo de espalda, ¿no? Entonces hay un divorcio entre, digamos, la parte académica, entre los investigadores y entre los políticos, y entre los asesores, digamos, de los ministros, los asesores digamos, de tanto de la presidenta, porque la carta del sumo sacerdote significa prueba de asesores, y están dando la espalda al mundo académico, entonces significa que esos problemas se tienen que resolver, ¿no? Y hay problemas de fondo que vienen en la parte teórica. O sea, hay un trasfondo teórico en todo esto que es el que va a tener, digamos, que reinventarse para poder solucionar todos los problemas. Bueno, sí. ¿Algún otro comentario? Conclusión, estamos yodidos. Bueno, hemos estado en situaciones peores también, todos los que tenemos cierta edad lo sabemos, pero el problema es, como digo, ¿no? Que de nuestras estructuras, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias a todos, ahora sí. Gracias. Nos vemos. Gracias, maestro. Muchas Suerte a gracias, todos profe. Linda y clase. nos vemos la próxima. Hasta luego. Sí.